Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro cuarto capítulo de Punto de Fusión. Somos Patricia Hanna y David Sáez. Hola a todos. Del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad del Biobío. Y hoy día, David, estamos con una invitada. No puedo creerlo. La doctora Marcela Vidal Maldonado. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo feliz de estar participando en Punto de Fusión. Bueno, hoy día vamos a seguir con el capítulo anterior. Con el tema. Con el tema de resistencia de los antibióticos. Resistencia a los antibióticos. A los antibióticos, ¿cierto? Ya, resistencia antibióticos. A los antibióticos. Hoy día, ¿qué es la resistencia a los antibióticos? Bueno, profesor? en el capítulo anterior, como recordarán, habíamos estado conversando acerca de lo que son los antibióticos, sustancias naturales, habíamos dicho, que nos ayudan a matar bacterias. Obviamente, si recordamos, tienen la virtud de que matan bacterias selectivamente, porque, digamos, como habíamos dicho, si es por matar bacterias, es fácil, la gracia es matarlas sin morirnos nosotros, ¿verdad? Muy bien. Entonces, son sustancias de origen principalmente natural, que tienen una toxicidad selectiva para bacterias, ¿verdad? Y que han sido clave, repasamos algunos aspectos históricos también en el desarrollo de la civilización como la conocemos hoy en día. Pero también mencionamos en ese capítulo que había una amenaza en el futuro, bueno, no tan en el futuro como vamos a conversar hoy, esa amenaza ya está presente hoy en día, y es el tema de la resistencia a los antibióticos, ¿ya? Creemos que el tema es bastante importante, amerita que le demos una segunda oportunidad de discusión, y probablemente no tan enfocado en los temas que ya vimos anteriormente, sino que además hablar un poco de los aspectos sociales y cómo este fenómeno de la resistencia nos afecta en nuestra vida cotidiana, aunque no nos demos cuenta. Según la pauta que aquí teníamos, mi torpedo, Que me ¿verdad? perdí. Dice que, bueno, la pregunta que teníamos era ¿qué era la resistencia a los antibióticos? Básicamente, la resistencia a los antibióticos podemos definirla o explicarla en términos sencillos como la capacidad que adquieren las bacterias para poder sobrevivir a la presencia de sustancias antibióticas, ¿verdad? Y de esa manera no ser eliminadas por estos agentes farmacológicos, ¿ya? De esa manera las infecciones, las enfermedades que causan, todo eso se hace resistente entonces a los antibióticos y trae muchas más complicaciones a nuestra salud. Oye David, y por ejemplo, ¿qué onda con las muertes por la resistencia a los antibióticos? ¿Se da eso? Bueno, eso de... a ver, hoy en día el tema de la resistencia a los antibióticos se traduce en nuestra vida cotidiana básicamente en tratamientos, por ejemplo, más prolongados. También hay muertes. Se estima que desde 1990 hasta ahora han muerto varios millones de personas. Ya, se estima que han muerto, ya sea directa o indirectamente, por causas asociadas a la resistencia a los antibióticos. Sin embargo, ¿cómo podríamos verlo o imaginar lo que puede incidir en nuestra vida cotidiana? Más allá, no es necesario morirse, digamos, para estar en presencia de un problema por la resistencia a los antibióticos. Imagínese usted, por ejemplo, algo tan sencillo como ir a operarse de una apendicitis o una cesárea, o lo que sea, una operación que en nuestra mente generalmente no implica estar más de 2 o 3 días internado en un hospital. La aparición de bacterias resistentes ya está haciendo que muchas de esas operaciones, o varios, no muchas, pero varios casos de esas operaciones en donde se producen infecciones por bacterias resistentes, las estadías en el hospital se prolonguen por un mes, varias semanas, ¿ya? Eso trae una serie de costos asociados, ¿verdad? Una serie de riesgos también para la calidad de vida de los pacientes. Entonces, de esa manera ya se están apareciendo, digamos, cepas bacterianas que son resistentes y que se están manifestando en la salud, digamos, perjudicando nuestra salud diariamente. ¿Y cómo aparece la resistencia? ¿Cómo se disemina? ¿Cómo? Ahí, no sé si también Marcela nos puede conversar de eso. Marcela, a todo esto, del área de biología del Departamento de Ciencias Básicas.
Sí, oye, yo me permití la idea de traerles algunos datos respecto de estos temas de la resistencia. Y creo que me pareció súper interesante que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud para el año 2019 consideró que esa resistencia a los antimicrobiana, digamos, es responsable directa de 1.200.000 muertes durante ese año. Wow. Y llevándolo a una cifra que una persona pudiera entender, eso equivale a que se muera en un año 1.200.000 personas, que son todos los habitantes de Valparaíso. Wow. Eso a nivel global. Sí. O sea, que todas las personas de Valparaíso se murieran en este momento debido a que no tuvieron la capacidad de sanar, adaptarse a una enfermedad que está resistente a los antibióticos. Bueno, en el capítulo anterior también hablábamos de cómo la expansión poblacional aumentó cuando aparecieron los antibióticos. Por ende, ahora que estamos empezando a ser resistentes, podríamos eventualmente volver hacia atrás. Exactamente. Y de hecho también les traigo otro dato de que se espera que para el 2050 nosotros tengamos más o menos 10 millones de muertes. Y 10 millones de muertes, porque traté de imaginarme ese número, ¿no? 10 millones en mi bolsillo serían súper bien en dinero, ¿no? Pero en personas, digamos, eso equivale a que en Lima, Perú, por ejemplo, en este momento hay 11 millones de personas. Estamos diciendo de que todas las personas que viven en Lima en este momento murieran producto de esta resistencia. Y se la llevamos a nuestro país, en la mitad de Chile aproximadamente. Exactamente. Entonces es realmente increíble darse cuenta de la importancia que tiene esta resistencia antimicrobiana que están teniendo ya nuestras superbacterias. Exactamente. Ahí hay un punto importante que yo creo que hay que destacar. Como habíamos dicho en el capítulo anterior, ¿verdad? El tratamiento actualmente antibiótico digamos, está orientado, es un tratamiento clásico y lo mencionamos en el episodio anterior, ¿verdad? Se tienen que seguir, una cosa que quiero aclarar es que se tiene que seguir la instrucción del médico, digamos, esa es la duración y el tipo de antibiótico que se prescribe, se debe consumir de manera responsable, ¿ya? Vamos a ahondar después un poco más en eso, pero si bien la aparición de resistencia es algo inevitable hasta cierto punto, como mencionamos en el episodio anterior, por ahora, y para tranquilidad, digamos, de la población y por un aspecto también de cuidar el tema de la salud pública, la prescripción de antibióticos tiene que seguirse al pie de la letra, tiene que hacerse responsablemente, y también por eso debe evitarse, por ejemplo, la adquisición de fármacos o antibióticos o antimicrobianos en lugares, por ejemplo, no establecidos, en las ferias y todo ese tipo de cosas. Ya, todo eso supone un empeoramiento de una crisis que ya está partiendo, que es este tema de la resistencia a los antibióticos. O de repente ir a rogarle al farmacéutico de la farmacia sí, que pero le probablemente sea difícil. Sí, claro, sí. Ahí hay que entender que detrás de todo eso, todas esas normas que a veces pueden parecernos un poco incómodas, ¿cierto? Tienen su origen precisamente en esta problemática que ya se veía venir desde hace décadas, digamos, no es algo nuevo. Lo que pasa es que ahora se está haciendo cada vez más agudo, como dice Marcela, están apareciendo ya los efectos, tanto a nivel de muertes como también a nivel de lo que yo comentaba, duración de tratamientos, complicaciones de procedimientos que hoy día nos parecen cotidianos, pero que en el futuro podrían volverse bastante más difíciles. Eso, o sea, volver a recalcar que en ningún caso estamos diciendo no tomen antibióticos, sino que se haga de forma responsable, con prescripción médica y con el periodo que indica el médico, porque eso igual es importante. Si yo tengo un tratamiento a medias, igual voy a estar incentivando la resistencia. Podría estar favoreciendo el tema de la resistencia, y eso nos conduce a la segunda parte de los temas que teníamos aquí, ¿cierto? Que tiene que ver ya más con la pregunta ¿cómo aparece y se disemina el fenómeno de la resistencia? ¿Ya? Bueno, aquí Marce, que es bióloga, ¿verdad? Nos va a poder ayudar seguramente también a que discutamos este tema brevemente, porque es un fenómeno interesante que se asocia generalmente con el tema de las mutaciones. Creo que incluso lo mencionamos en algún momento, ¿verdad? Dijimos que los antibióticos funcionan como una especie de presión selectiva, habíamos dicho,
que en el fondo lo que hace es seleccionar a ciertas cepas de bacterias que son mutantes, básicamente, que tienen alguna alteración en su genoma, y que esa alteración, que bajo condiciones normales no supondría tal vez ninguna ventaja ni desventaja, les permite sobrevivir a los antibióticos a través de su destrucción, básicamente. Les permite destruir antibióticos. No sé si Marce tienes algún comentario acerca del tema. No. Bueno, lo habíamos discutido antes. Ese no estaba planificado. Sí. Es que lo explicaste tan bien que... Claro, sí, bueno, habíamos discutido este tema antes, ¿cierto? A lo mejor un ejemplo que lo habíamos mencionado en una conversación anterior que tuvimos es porque a veces uno puede preguntarse cómo una mutación puede darle a alguien o a un animal o bacteria o lo que sea la capacidad de sobrevivir, digamos, de hacerse resistente. Y un ejemplo que discutimos hace un tiempo atrás fue el tema de los ratones, por ejemplo. El veneno de ratones que usamos hoy en día, me voy a apartar un poco del tema, disculpen aquí, pero solamente para ilustrar el tema de cómo un organismo puede hacerse resistente. En los años 40 y 50 se empezaron a usar venenos para ratones, ¿ya? Que tenían una característica, son fármacos anticoagulantes, ¿ya? Son moléculas, digamos, con acción anticoagulante. De hecho, la historia de cómo se encontraron es bastante curiosa y llamativa, no la vamos a discutir ahora, pero básicamente esos venenos lo que hacían era lograr hacer que el ratón perdiera mucha sangre y muriera por hipovolemia, choque hipovolémico, lo que fuera. Aleatoriamente aparecían de manera periódica ratones con algunas mutaciones en su cascada de coagulación, en los mecanismos que le permitían coagular la sangre, ¿verdad? Pero esas mutaciones eran simplemente aleatorias, aparecían, desaparecían, random. Desde que se empezaron a usar los venenos de naturaleza anticoagulante para eliminar ratones, esas mutaciones pasaron a ser una ventaja. El veneno para ratones pasó a ser una presión selectiva, y esas mutaciones que antes no pasaban sin pena ni gloria, ¿verdad?, hoy en día terminaron siendo ventajas de algunos individuos sobre otros. ¿Resultado cuál fue? En los años 40 y 50, los ratones que ingerían veneno y que eran normales genéticamente, por así decirlo, ¿verdad?, estaban dentro de la mayoría, morían por efecto de los venenos, mientras que aquellos mutantes sobrevivían y por ende podían dejar más descendencia, y al cabo de un par de décadas la población de ratones era tremendamente resistente, sobre todo en Europa y Norteamérica, al veneno para ratones, ¿ya? De manera que ahí se tuvo que empezar a cambiar la estrategia, porque los ratones, imagínense, en 30 años lograron hacerse resistentes al efecto de los anticoagulantes, ¿ya? Hoy en día se usan otro tipo de anticoagulantes, pero en el fondo creo que la idea se entiende. Una serie de mutaciones aleatorias permitieron, bajo esta presión selectiva, que un cierto tipo de individuos lograra prosperar y empezar a dominar la población. Entonces, solamente así generan resistencia. Bueno, en el caso de las bacterias es aún peor, porque las bacterias, los ratones se pasan la información genética de padres a hijos, digamos, ¿cierto? De forma vertical. Las bacterias, además, como Marcela lo discutimos y podrá dar fe de eso, las bacterias tienen todo una especie de feria libre, ¿verdad?, de factores genéticos que pueden intercambiarse. Las bacterias pueden hacer intercambio de material genético de manera... Claro, pueden hacer intercambio de material genético de manera horizontal, o sea, no necesitan pasárselo necesariamente a su descendencia. Pueden también compartir material genético con sus congéneres, por así decirlo, y tienen otros ciertos mecanismos, ¿verdad?, para poder captar material, de manera que y además tienen ya a lo largo de millones de años, recordemos, las bacterias han ido haciendo evolucionar ciertos mecanismos para poder sobrevivir a los antibióticos, porque recordemos que los antibióticos no son un invento nuestro, son un invento en realidad de los hongos y de la evolución. Entonces las bacterias llevan ya millones de años peleando con ellos, y ya hay una serie de kits, de herramientas que permiten destruir antibióticos, y estas bacterias se la van pasando entre ellas, ¿ya? De manera que el fenómeno de la resistencia aparece mucho más rápido, según conversamos también con el profesor Cristian Torres, ¿verdad?, de acá del Departamento de Ciencias también, a quien le mandamos un saludo. En principio uno podría hacer un experimento y crear bacterias resistentes en 24 o 48 horas, ¿ya? Así que el fenómeno es bastante rápido. Entonces, ¿podríamos hablar de un tráfico de genes entre bacterias? ¿Qué diría usted, profesora? ¿Hay un tráfico de factores de resistencia entre las bacterias? Depende de la técnica. Hay tantas técnicas e innovaciones que tienen las bacterias que son realmente
muy aceleradas y muy complejas. No sé si un tráfico o sea, de que genes. yo te paso un gen a ti, tú me pasas otro gen y así se van intercambiando. No es que al reproducirse, o sea, también al reproducirse, pero además como bacteria, y lo que hablábamos también en la reunión anterior, era que las bacterias se pueden pasar ni siquiera de la misma especie, sino que pueden ser de especies distintas y se pueden pasar, intercambiar genes. Es que mientras más variabilidad genética tiene, más posibilidades tienen de sobrevivir. Y nos están haciendo la competencia. Y nos están haciendo, claro. Claro, eso es algo súper importante. Yo creo que al final lo que queda de eso es que, claro, la variabilidad genética que les aumenta las posibilidades de sobrevivir y que en el fondo no es que lo hagan, digamos, por maldad, sino que lo hacen, está dentro de su modo de vida, digamos. Claro. Y eso queda muy gráfico en las escapadas de salmones, la salmonera en el sur de Chile. Porque nosotros sabemos, uno ve las noticias y es realmente escandaloso. Desde el año 2016 la escapada de los salmones es masiva. Entonces, ¿por qué esa escapada es grave? Bueno, uno, porque afecta a la biodiversidad local, ¿cierto? Porque ellos son competidores que entran directamente en la cadena trófica, pero esos salmones vienen súper inyectados de antibióticos y cada vez se les inyecta más dosis porque ya las bacterias cada vez son mucho más resistentes a las enfermedades que estos salmones pueden sostener. Es más que inyectado, o sea, el mecanismo de pasarle antibióticos a los salmones a través de la comida. Entonces es peor aún, porque esa comida no se la comen toda, valga la redundancia, sino que después se va al fondo marino y las especies que viven ahí, que se desarrollan, se alimentan también de esa comida que tiene antibióticos y vamos haciendo mayor resistencia. Y también la tasa de mortalidad que tienen los mismos salmones se van transfiriendo entre toda la cadena trófica que está ahí en esas balsas. Entonces, con las escapadas, ¿qué sucede? Tenemos un montón de individuos de salmones que salen a mar abierto y después nos dicen, ¿qué prefiere? Ir al supermercado y comprar un salmón de salmonera que está lleno de antibióticos, o comerse un salmón de mar abierto. ¿Que también está lleno? Que también está lleno de antibióticos. Claro, ahora. Sí, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué podemos comer finalmente? Nada. Nada se va a poder comer ahora. Sí, es complejo. Pero eso creo que es un tema importante, ya me acordé de lo que iba a mencionar. Eso de, claro, alguien podría decir, bueno, en realidad ¿qué importa tanto los salmones si andan en el mar abierto por allá o las bacterias resistentes quedarán perdidas por ahí? Pero a propósito de lo que mencionamos antes, esta capacidad que tienen las bacterias de traspasar información entre ellas, ¿cierto? Hace que en realidad una bacteria que esté muy lejos o fuera de nuestro organismo eventualmente puede entrar en contacto con otras bacterias y transferir información, básicamente, como habíamos dicho, como dos celulares que se conectaran por Bluetooth, ¿verdad? Y finalmente esos factores de resistencia pueden llegar a estar presentes en bacterias que pueden estar en contacto con nosotros. Exactamente, y de ahí surge Una Salud. El programa Una Salud a nivel internacional es sumamente importante porque lo que hace es mezclar la salud, la supervigilancia de los antibióticos, de esta resistencia a los seres humanos, a los animales y al medio ambiente. O sea, estas tres unidades son sumamente importantes para poder reconocer que esta resistencia antimicrobiana está atravesando estos tres niveles. Entonces, en Una Salud se junta todo. Una Salud, de eso, claro, nosotros habíamos invitado a Marce por su rol de bióloga, ¿verdad? Bióloga destacada aquí en la universidad. Pero bueno, en algún otro momento también la vamos a tener de invitada para que nos hable de su especialidad, que tiene que ver más con los reptiles, entiendo yo, ¿cierto? Sapitos y lagartijas. Sapos y lagartijas, exactamente. ¿Y culebras también? Sí, todo eso que hay debajo de la cama. Sapo y culebra. Sapo y culebra debajo de la cama, todo eso. Claro, pero ahora también la habíamos invitado porque, claro, dentro del tema de la resistencia es inevitable hablar de digamos, a ver, más allá de lo que tiene que ver con la biología misma, ¿ya? O con la ciencia dura, por así decirlo, hay también todo un trasfondo social que es muy importante, que nosotros tal vez todavía no vemos, porque afortunadamente, bueno, en este país creo que los sistemas, hay de hecho un plan de antibióticos y todo, ¿verdad?
pero no sé, la realidad a veces esconde cosas que uno no ve. A lo mejor en nuestro entorno ya hay problemas, digamos, relevantes del tema de resistencia, pero Marcela tiene conocimiento y experiencia en el tema de las implicancias sociales que se asocian al fenómeno de la resistencia. Entonces ahí nos gustaría hablar más acerca del impacto que tiene, ¿verdad?, este tema de la resistencia bacteriana en la salud pública y en la sociedad en el fondo. Claro, lo que pasa es que estamos desarrollando un trabajo con varios colegas tratando de entender esta crisis, porque ya se habla de una crisis de la resistencia antimicrobiana vista desde la perspectiva de los derechos humanos. Y esto porque se ha detectado de que niños y niñas, las personas inmunodeprimidas, por ejemplo, todas las personas mayores y las comunidades rurales son las que tienen menos acceso a, primero, los antibióticos y sobre todo a los antibióticos que son de alta gama. O sea, para las enfermedades mucho más fuertes que tienen que ver con la resistencia antimicrobiana. Y estas personas, al no tener acceso, se genera un proceso de inequidad social que los lleva a que ¿quiénes son las personas que se van a morir primero? La que no tiene dinero para pagar por el mejor antibiótico. Entonces, de allí surge esta idea de verlo desde la perspectiva de los derechos humanos. Sí. Bueno, ya, no se me olvidó lo que iba a decir. No, o sea, respecto al mismo tema de la importancia para la salud pública. Sí, eso. Que para las farmacéuticas, en la pauta conversábamos también de que tú hablabas que para las farmacéuticas no es negocio hacer antibióticos. ¿Yo lo dije? Hablábamos, perdón. Voy a hacer un alto. Ya, No, tranquila, si era broma, déjalo. No. Ya. Bueno, efectivamente, no es una cuestión de conspiración, digamos. O sea, a ver, el tema de los antibióticos es un tema importante farmacológicamente, la ¿cierto? Está procesando. Fue un tremendo descubrimiento durante el siglo XX. Pero efectivamente hoy se reconoce en la literatura científica, y las farmacéuticas lo reconocen abiertamente, que en el fondo, en comparación con los medicamentos orientados al tratamiento de enfermedades crónicas, los antibióticos no son, por decirlo crudamente, un buen negocio. Ese es el punto. Y ahora, ¿por qué no son un buen negocio? Basta que usted, señora o señor, piense que tiene $1.000.000. ¿Ya? Imagínese que usted quiere invertir ese $1.000.000 en fármacos. ¿Ok? Y se le presentan dos opciones. Uno es invertirlo en un cierto tipo de fármacos que van a ser usados durante 1 o 2 semanas, que al cabo de un poco de tiempo van a generar resistencia, por ende van a empezar a quedar fuera del uso mayoritario, y que además van a ser muy difíciles de producir, porque la verdad es que generar nuevos antibióticos, ya lo mencionamos en el capítulo anterior, es una cosa bastante difícil. O tiene una segunda opción, que es invertir su $1.000.000 en medicamentos. Son muy difíciles de inventar o de producir también, pero una vez que lo logre, esos medicamentos van a ser usados de por vida. Por ejemplo, antidiabéticos, por ejemplo, antihipertensivos. No van a generar resistencia, por ende no van a pasar de moda, no van a quedar obsoletos rápidamente. Entonces, esa es la lógica que aplican las farmacéuticas, digamos, ¿ya? Y bajo ese prisma, claro, generar antibióticos o hacer investigación en antibióticos no es un buen negocio para ellos. Eso se declara abiertamente, digamos. No es que no lo hagan. Dicen simplemente que hay otros campos que son más atractivos. Y eso obviamente conspira contra las políticas públicas, contra el tratamiento de estos fenómenos de resistencia. Y ahí también la importancia de los centros de investigación, como las universidades, el Estado también, de ponerse con investigación para desarrollar nuevos antibióticos. Sí, cuando la parte privada no le es atractivo, el Estado, los centros de investigación también deberían ser quienes tomen la batuta y desarrollen mayor investigación en esto. Claro, eso es lo que, claro, la respuesta más, digamos, lo que a uno se le ocurre es, claro, el Estado debería hacerse cargo. Ahora, precisamente por eso habíamos estado conversando con Marcela en concreto, digamos, porque uno puede decir, ya, no, que el Estado se haga cargo, pero
Más allá, yo lo he dicho muchas veces, pero no se me ocurre cómo se puede hacer cargo el Estado o qué planes ya hay en marcha, por ejemplo, para que el Estado se haga cargo. Claro, es que, bueno, ahí hay que partir con la idea de que aquí tiene que primero haber una justicia distributiva. Es decir, todas las personas tienen que tener la misma oportunidad de acceso a todo tipo de medicación, en este caso para antimicrobianos, ¿cierto? Teniendo un enfoque de derecho. O sea, todas las personas tienen derecho. Cuando se tiene ese enfoque, entonces nosotros podemos decir que el Estado se haga cargo. Ya. ¿Ok? Pero si es un sistema comercial, mercantil, claro, no es un enfoque de derecho. ¿Por qué? Porque el que tiene dinero lo puede pagar y claro, y eso se da a nivel de países también, porque en el fondo lo vimos en el COVID, los países exactamente desarrollados en el caso, por ejemplo, de la resistencia antimicrobiana, hay solo 3 países que han suscrito planes bien estructurados de la resistencia: Canadá, Perú y Colombia. Yeah. Y no hay más países que estén incorporados dentro del listado global. Esos son como los países que podrían estar interesados en enfocar esto como una cosa de derechos humanos. Que impulsan el enfoque de una salud para tratar el tema de la resistencia antimicrobiana. Y de los cuales 2 son latinoamericanos. Exacto, o sea, claro. O sudamericanos. Claro, sudamericano. Y Chile no está ahí. O sea, Chile suscribe una salud, pero con algunas salvedades. Entonces, cuando nosotros vemos la justicia distributiva de la resistencia vista desde la salud con enfoque de derecho, entonces nosotros empezamos a pensar cuáles son las estrategias que el Estado debe tomar para hacer parte a las personas de esa equidad, de ese derecho. Claro. Entonces, por ejemplo, el acceso equitativo no solamente al medicamento, sino que al diagnóstico. Porque una cosa es que nosotros llevemos a la persona y le digamos que está enferma, pero ¿cómo le hacemos el análisis específico para la resistencia a una bacteria específica? Claro. Sí, porque y si no tiene acceso y no tiene dinero para pagar el diagnóstico, ¿cómo les vamos a dar más encima acceso a un medicamento al que no le podemos diagnosticar? Creo que más de uno nos ha pasado, por lo menos a mí me ha pasado, de que no me han hecho este análisis que hacen para ver la resistencia de los antibióticos de la bacteria a la infección que uno está sufriendo. Y lo que pasa es que le dan un antibiótico, no sirve, o sirve un rato y después a los 10 días uno vuelve a caer y es como un círculo vicioso donde no sale nunca. Y efectivamente para eso hay que hacer un examen previo. Claro, un antibiograma. Claro. Antibiograma. Y si no tienes acceso al diagnóstico de manera equitativa, entonces obviamente volvemos al mismo problema. Eso implica reformar el sistema de salud completo, en principio. Sí, en términos de la regulación jurídica, nosotros tenemos aquí algunos roles de la legislación que nosotros hemos estado trabajando. Por ejemplo, que deben haber normas de uso nacional para antibióticos. Y una de esas, de los antimicrobianos, es que tengamos que los médicos den la receta digital. Para que al ser digital entre un banco de datos en donde se sepa qué tipo de antibióticos se están utilizando y que exista un registro. Entonces, si nosotros seguimos permitiendo de que los médicos y médicas estén dando la receta manual, en las farmacias tampoco está entregándose la información de qué tipo de antibióticos, pero si nosotros tenemos una base de datos digitalizada, entonces el panorama se abre un poco más. Por otra parte, también controles fronterizos. No solamente de las personas, sino que el control fronterizo también va por el lado de la biodiversidad. Cuando nosotros estamos entrando a ciertos tipos de animales o plantas que puedan venir también con algún tema de resistencia a bacterias que no conocemos en territorio nacional. Bueno, en Chile las reglas de entrar animales no lo tengo tan claro, porque uno puede viajar con los perros, no sé si
hay cuarentena. Pero tienen cuarentena. Tienen que tener una avisación veterinaria. Sí, son bastante estrictos en Chile con lo que entramos, pero no sé si le hacen análisis de resistencia antibiótica. Yo creo que hasta el momento no. No creo. No. También otro de los temas que nosotros hemos visto es la prevención de infecciones locales. Cuando se focalizan, surge una enfermedad en un hospital. Claro. Y focalizarse allí. Eso me parece que está un poco más avanzado, ¿sí o no? En los temas del registro de cepas resistentes. De cepas resistentes. Y el uso de antibióticos, digamos, en hospitales también está más... Se lleva a un mejor control, digamos. Claro. Es que ahí debe ser como el paraíso de la Sí, bueno, ese es el paraíso de la bacteria resistente. Sí. Eso por otra parte también... que exista, esto a lo mejor a las personas no les va a gustar, pero que exista una sanción por uso indebido. O sea que si yo encuentro a una persona en la feria libre que está vendiendo antibióticos, yo hago mi denuncia y esa persona reciba una sanción real. Es que yo creo que en este periodo de tránsito, entre comillas, entre que antiguamente los antibióticos, se abusaba de los antibióticos. No había realmente un control o no sé si se sabía tanto que generaban tanta resistencia. Sí se sabía, digamos. Eso se sabía de hace tiempo, pero claro, hasta los 90 creo que la venta de antibióticos era liberada. Claro. Entonces... la idea en nuestro inconsciente colectivo es que yo me resfrío y uso antibiótico. Eso está en nuestro inconsciente colectivo. Entonces, quizás para cambiar el paradigma, como tú dices, Marcela, sí se necesitan reglas más estrictas que estén acompañadas de una penalización, no solamente para las ferias, sino que si uno ve en las farmacias vendiendo antibióticos a personas, o quizás lo que la ley denomina tráfico es solamente entregar algo de antibiótico. Oye, mira, tengo este antibiótico, tómalo tú. A mí me sobraron tres. Entre familiares, oye, sí, tengo una infección. ¿Qué tenés? Claro. ¿Cómo eliminamos eso de nuestro inconsciente, digamos, de nuestra sabiduría popular? Sí, nosotros, por ejemplo, hemos visto de que en algunos países una de las cosas interesantes es que te dan la receta justa con las pastillas justas. Te dan las pastillas cortadas. Sí. Entonces, en Estados Unidos creo que es así. Te dan las píldoras así como contaditas. Esto es para esto y nada más. Tú tienes que pasar tu receta y después ir a buscarla. Claro, eso es lo que se conoce como dispensación fraccionada, que es lo que se ha tratado de implementar allí un montón de veces, pero... Claro. Bueno, todo esto es una cosa que se entrelaza mucho con la política y con intereses comerciales. Y todo, claro, porque si a mí me quedan unas pastillitas guardaditas y yo digo, me sobraron 5, las guardo porque por si acaso. Sí, sí. Claro. Y pueden estar muy vencidas, pero por si acaso. Y ahí, por ejemplo, ya que estamos hablando de que a todos nos ha sobrado fármacos en algún momento, ¿cómo podemos dispensar los antibióticos? ¿Lo tiramos al grifo, no, ¿cierto? Bueno, eso no sería algo... O a la basura. Se los doy a los peces del acuario. ¿Qué podemos hacer? No, ahí lo mejor sería, yo creo, a ver, si uno puede, a veces se hacen en las farmacias campañas de recolección de medicamentos vencidos, también en las farmacias también municipales o que dependen del estado, uno puede ir a dejar los medicamentos y ahí el servicio de salud en cada región tiene procedimientos para destruirlos, es el término técnico, para dar cuenta de ellos, ¿ya? Se pueden reciclar también los mismos laboratorios, muchas veces en las farmacias recogen medicamentos que se vencen, claro. ¿En serio? No, lo que pasa es que... ¿Tipo la leche la vuelven a hervir? No, lo que pasa es que, a ver, las farmacias tienen un mecanismo que se llama canje, al menos las más grandes, donde si un medicamento se te vence en la góndola, tú se lo puedes enviar al laboratorio, ellos lo pueden tomar de vuelta, y bueno, ahí, digamos, se degradó probablemente en algo la cantidad de fármacos que hay, pero todavía sigue habiendo una considerable cantidad de fármacos, no tendría sentido, digamos, perderlo. Se puede extraer a través de diversos procesos y puede la molécula volver a ponerse, digamos, a disposición en un fármaco obviamente renovado, tendrías que hacer todo un proceso, ¿ya?
Pero hay diversas políticas, digamos, que por ahora tienen cierto interés en el mundo privado y también han empezado a tomar interés en el mundo público. No sé si en el mundo privado es tanto por un tema sanitario de salud pública, es más bien por un tema de eficiencia de costos, ¿ya? En el caso del ámbito público probablemente hay una relación más con lo sanitario, pero lo ideal es que si esos mecanismos están, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si los laboratorios ya tienen mecanismos para, digamos, captar medicamentos que vencen en las góndolas o en los estantes de las farmacias, también de repente se podría abrir eso a poder hacer entrega de medicamentos vencidos que tienen las personas en sus casas. Ya hay como una infraestructura, digamos, que está trabajando en eso. O sobrante, quizás. Claro. Es que yo creo que las personas dirían, ay, voy a entregar un lote grande de los sartán, porque no me lo tomé. Pero de antibiótico me lo voy a guardar por si acaso. Porque las personas siguen teniendo en su memoria colectiva, ¿cierto?, de que el antibiótico hay que tenerlo por si acaso. Claro, eso es verdad. Oye, ¿y ahí qué otras nuevas terapias, por ejemplo, hay ya? Digamos que se nos acaban todos los antibióticos que tenemos a nuestra disposición. ¿Qué podemos hacer? Bueno, eso estaba dentro del punto 5, creo que estás hablando tú, que habíamos dicho, ¿cierto? Bueno, lo que mencionaba la Marce, yo creo que es lo primero. Siempre ha estado ahí yo cuando estaba en pregrado, me acuerdo, siempre conversaba con las personas que trabajaban en la parte clínica y claro, las políticas públicas y vigilancia es lo que dice Marce, tratar de hacer más equitativo el acceso a medicamentos, a antibióticos, ¿verdad? Hay aproximaciones desde la salud pública que también tratan de poner, de guardar medicamentos, por ejemplo. Guardarlos me refiero a evitar su uso masivo, ya, de ciertos antibióticos que se usan de manera exclusiva para bacterias multiresistentes. También se está haciendo lo que se llama el reposicionamiento de fármacos, o sea, fármacos que se utilizaron en los años 50, 60, que se dejaron de usar a veces por efectos tóxicos, ¿ya? Y que las bacterias, por así decirlo, los olvidaron, entre comillas, se están volviendo a utilizar hoy en día, ¿ya? Entonces esas son ciertas... la administración en el fondo del stock de antibióticos y el reposicionamiento de fármacos son estrategias que se están dando hoy día para poder combatir a las bacterias resistentes, digamos. Son herramientas que se tienen desde la salud pública. Lo más obvio sería decir, bueno, hagamos nuevos antibióticos, pero como ya mencionamos en la clase anterior, iba a decir, no, en el episodio profe anterior, se le sale el espíritu de profesor. Siempre, en el episodio todos anterior, los episodios. No es fácil crear antibióticos nuevos. Nosotros, como dijimos, no sé si lo dijimos, lo mencionamos, pero nos estamos yendo un poco a la... Se me va a salir un término local, no sé si es correcto, si no lo editamos después. A la cochihuahua nos estamos yendo con el tema de los antibióticos, porque la verdad es que eso no es correcto decirlo. ¿Sabes a lo que significa eso? Irse a la cochihuahua con él. Por supuesto, sí, yo siempre me he ido a la cochihuahua. El problema es los centennials que nos escuchan, no sé si lo van a saber. En el fondo estamos ¿Irse al chancho? Irse al chancho. Eso no es como aprovechar el esfuerzo de otro, ¿no es eso? Sí. ¿Sí? Ya, entonces estamos aprovechando el esfuerzo de los hongos, ¿cierto? Y de otras bacterias que sintetizaron antibióticos, pero nosotros la verdad que no hemos hecho mucho, no porque no queramos, porque no es una tarea fácil. Oye, pero y pensando que nuestra universidad tiene la carrera de química y farmacia, ¿cómo su cuerpo académico ha proyectado este tema tan delicado? Bueno, ahí hay una... Me imagino que siempre esto se tiene que abordar desde dos perspectivas. Una es la parte clínica, como ya dije, ¿ya? Y otra es la parte más, digamos, de química, microbiología, biología, la interfaz que se da entre esas tres ciencias. Aquí, bueno... Dentro de las herramientas que nosotros le damos a los estudiantes está, por ejemplo, todo el tema de la química orgánica, ¿ya? Que obviamente todas estas moléculas antibióticas son básicamente sustancias de moléculas orgánicas, digamos, basadas en carbono, ¿cierto? Claro. Obviamente el tema de tener un buen manejo de la química orgánica es una cuestión esencial para poder trabajar en el ámbito del desarrollo de fármacos. También este año empezamos con una asignatura que se llama farmacoquímica, donde se examinan las bases, digamos, de cómo las propiedades químicas de una molécula se pueden ir variando para aumentar su potencial terapéutico y eventualmente cómo se podrían, ese es uno de los caminos por el cual se podrían ir desarrollando nuevos
antibióticos, o al menos variaciones de los que ya existen que permitan de repente funcionar frente a bacterias resistentes. ¿Ya? Y en el caso, por ejemplo, de las nanopartículas y la resistencia también antimicrobiana. Hay otros tipos de, claro, de nanopartículas yo ahí no tengo mucho conocimiento. Sí sé que se ha tratado de experimentar desde el punto de vista más de lo que podríamos llamar la biología molecular, con, por ejemplo, el uso de bacteriófagos, que son virus, ¿verdad?, que se meten específicamente o trabajan sobre las bacterias básicamente, para poder cargar bacteriófagos con cierto material genético que permita anular factores de resistencia, ¿ya? Entonces ahí hay todo un desarrollo que se está tratando de hacer, que no sé qué tan exitoso será porque no es un desafío fácil, repito, pero se está trabajando en eso. Ahora, mientras eso no resulte, es esencial el tema de las políticas públicas, ¿ya? Eso es algo esencial y entre eso está la buena administración de antibióticos, ¿verdad?, el uso responsable, y eso ya pasa a ser una responsabilidad de cada uno de nosotros. También hay una cuestión importante que no se nos olvide mencionar. El 70% de antibióticos que se usan sobre la faz de la Tierra se usan en animales, habíamos mencionado. En animales, sí. Entonces uno de repente se culpa, pero bueno, la verdad es que nosotros no somos los que más usamos antibióticos. Los que más usan antibióticos son los animales bueno, todo tipo de animales de granja y de cultivo, no sé cómo se llama eso, no es ganadería es solamente algunos animales terrestres, pero en el fondo todo. Toda esta cosa agropecuaria, incluso también en plantas también se usan sustancias que muchas veces pueden ser similares. Oye, chicos, lamento decirles que hemos llegado al final de nuestro capítulo. Que termina. Llegó la hora de decir adiós. Así que podemos hacer el resumen del capítulo. Entonces, hay que ser responsable usando los antibióticos. Eso es algo esencial, ¿ya? Seguir su tratamiento, el tratamiento como se lo indica el médico, tomárselo a buena hora, no dejar comprimidos por ahí botados, ¿ya? No se crea las posverdades que le cuenta la señora de la esquina, tampoco. El caballero Claro, sí, evitar la automedicación. Cuidarse también, siempre es bueno cuidarse. Si usted evita enfermarse, va a evitar tomar antibióticos. O sea, siempre mejor prevenir que curar. Claro, va a evitar la aparición o va a minorar la posibilidad de la aparición de resistencia. Entonces, las vacunas, por ejemplo, son una cuestión importante, porque las vacunas son también otra estrategia que no habíamos mencionado, pero también una estrategia alternativa al tratamiento de las enfermedades infecciosas. Vitamina. El uso de la mascarilla cuando estás infectando, porque eso es algo esencial. Esencial. Sí, si algo no aprendimos en la pandemia fue a entender que la mascarilla era vital. Es una cuestión súper esencial, sí. Eso yo creo que tiene que hacerse una costumbre. Cuando uno se enferma, ponerse mascarilla y evitar así contagiar a otros. Sí. ¿Ya? Profesores. Sí. Así que bueno, le agradecemos a Marce su presencia. No sé si tenías algún otro mensaje, Marce, que te gustaría comunicar. No, yo creo que ha sido súper interesante. Me estaba empezando a emocionar y ya como que estábamos calentando motores y de repente dicen se acabó. No. Siempre nos pasa lo mismo. Pero bueno, Marce, espero que nos pueda acompañar en un próximo capítulo, como mencioné, para hablar ya más de temas relacionados con reptiles y otras cosas que son muy interesantes también. Espectacular. Sí, eso te dejamos comprometida para una próxima ocasión. Cuando ustedes gusten. Ya. Muchas gracias a todos y todas por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao. Que estén muy bien, que descansen. Chao.